Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a pedir que tomen sus Biblias y que la abran en la epístola de Pablo a Tito. Vamos a leer un versículo, el versículo número 5. Tito 1:5. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, gloria a ti por siempre, por tu maravillosa palabra, tu dulce palabra, potente palabra. Gracias Dios porque nos hablas, nos has hablado y confiamos que hoy también hablarás a nuestros corazones por tu santa, tu maravillosa palabra. Oh Dios, tu palabra es infalible. Pero tú has tomado hombres totalmente falibles como yo para anunciar tu palabra. No podemos hacerlo, no puedo hacerlo sin ti, Señor. Así que te ruego, Cristo Jesús, que domines mi ser completo, para que la hermosura de tu palabra emerja, para que Cristo reine durante la exposición de tu palabra. Y es por eso que te pido de todo mi corazón que me concedas humildad para hablar de tu palabra y que mates mi orgullo, que me concedas amor, que mates mi pecado para que tu palabra pueda llegar en pureza, servida al alma de los que escuchan. Santifica a tu iglesia. Santifícanos, Señor, con tu palabra. Renuévanos, restauranos, anímanos, consuélanos, fortalécenos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Las organizaciones, las empresas, la manufactura no son infalibles al momento de crear sus productos. Siempre se les cuela a uno que otro producto defectuoso. Pero en su cadena de producción llega un momento que llega el producto al control de calidad. Y hay que, para que el producto salga al mercado, vaya a sus reales clientes, debe de pasar ese control de calidad. Si no lo pasa es porque el producto es defectuoso. Si vamos nosotros a conocer toda la línea de producción de las maquilas del norte de nuestro país, ellos tienen un control de calidad y lo que no va a ir a la exportación, pues tienen un proceso. Es defectuoso para que salga. Bueno, nosotros como clientes no queremos cosas defectuosas. Entonces ellos tienen sus controles. Generalmente lo que está deficiente o con algún defecto es desechado. De hecho, son décadas incrustando en la gente con una gran inversión para que las siguientes generaciones incluso
puedan definir si una criatura que viene es o no defectuosa. Y nos han metido tanto eso en la cabeza que millones de niños con esa excusa han muerto en el vientre de una madre. Por cierto, esa industria tuvo un golpe muy fuerte, casi un knockout esta semana. Ahora, cuando vemos el evangelio, vemos algo maravilloso. Vemos una palabra que repito, es la menos compleja y más acorde a lo que yo veo. Magnánimo, pues, nuestro Dios. Porque Él no desecha lo deficiente. Porque si lo desechara, no estaríamos aquí, hermano. Él tiene amor para aquellos defectuosos. Un amor inagotable, un amor precioso. Y en ese versículo, si usted ve, lo ve con calma, lo ve despacio, dice Pablo a Tito, inspirado por el Espíritu Santo, impulsado en aquella acción cuando dejó a Tito por el Espíritu Santo, cuando lo dejó en Creta. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué desechases? Dice, no. ¿Para qué dice? Para que corrigieses. ¿Qué cosa? Lo deficiente. O sea que la iglesia en Creta era deficiente. Sí, hermanos. Y cómo no. Si la iglesia está conformada por almas pecadoras, por productos deficientes, entonces, ¿cómo no va a tener deficiencias la iglesia? Sin embargo, y no puedo negarlo, hay otros ejemplos, como el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que era un ejemplo en muchos aspectos. La de Creta no. La de Tesalónica era una iglesia más avanzada en el proceso de la santificación. Pero Dios, amados hermanos, toma las almas más, no se sientan ofendidos porque así es una realidad que hay que aceptar, más sucias. Y con la sangre preciosa de Cristo nos limpia. Y lo que es deficiente para otro, Él no lo desecha. Él lo corrige. Y en su Espíritu Santo nos va haciendo cada vez a la imagen de su Hijo Jesucristo. La iglesia en Creta era una iglesia deficiente. Pues sí, hermano, estaba conformada por impíos, muy nuevos en la fe, muy inmaduros en la fe. Porque alguien puede ser nuevo en la fe, pero alguien puede tener años, pero es un inmaduro también en la fe. Como si fuera un nuevo o más inmaduro a veces que los que vienen llegando. Y había muchos, no se habían dejado corregir. Seguían viviendo en impiedad y seguían haciendo cosas malas. Hace poco leímos, nos leyó Romanos 5, pero yo quiero que vayan a Romanos 4. Hay un pasaje donde he escuchado uno de los mensajes que más ha impactado. Bueno, he leído uno de los mensajes que más ha impactado mi vida. La exposición de Romanos 4:5, hecha por el pastor Carlos Spurgeon. Él dice, la palabra de Dios dice,
Pero al que obra no se le cuenta el salario como obra, sino como gracia, sino como deuda, el 4, el 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, ¿a quién dice? Al impío. Su fe le es contada por justicia. Y el pastor Carlos Spurgeon hace una exposición magistral y en algún momento del mensaje hace un énfasis de a quién justifica el Señor. Y es algo que no lo debemos olvidar nunca. Al impío. Eso que nosotros éramos en otro tiempo. Defectuosos, impíos, pecadores, almas negras y podridas de pecado. ¿Qué hace Dios con esas almas cuando llegan a Él sedientas? Las corrige porque Dios es especialista en corregir. ¿Saben que Dios tomó a un homicida? Porque así fue, para sacar a su pueblo de 400 años de esclavitud de la tierra de Egipto. ¿Saben ustedes que Moisés mató a alguien, a un egipcio? No estaba planeado, no fue un asesinato que él planeó, pero sí fue un homicidio. Y no fue involuntario. Fue un homicidio voluntario, culposo. Él vio, no le gustó algo y lo mató. Yo me imagino a un Moisés fuerte, vigoroso, orgulloso, diciendo, si yo estoy en la casa de Faraón y no me va a ver nadie y tengo la fuerza, lo mato. ¿Saben ustedes que Dios usó a ese hombre para liberar a su pueblo? ¿Saben ustedes que cuando el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, cruza el Jordán y la primera ciudad que tiene que conquistar para tomar posesión de la tierra prometida es Jericó? ¿Saben ustedes a quién Dios usó para guardar a los 2 espías que entraron a esa ciudad? A una mujer llamada Rahab. ¿Saben cuál era la profesión de esa mujer? Era una prostituta. Y Dios la usó. Y si usted lee Hebreos 11, ahí está el nombre de esa mujer. Si usted lee y se da cuenta en la genealogía de Jesús, por el lado de José, ahí está esa mujer. Él es especialista en tomar lo defectuoso al impío y corregir, santificarlo, reflejar su rostro y mostrar su gloria al mundo. El que escribe esta epístola, Saulo, en algún momento se llamó, más conocido era como Saulo de Tarso. Era un hombre que pedía cartas que lo autorizaran a maltratar a los creyentes, a arrastrarlos en la calle, a matarlos y a encarcelarlos. El que pedía estas cartas con esa autorización, hoy escribe esta carta. Ese que ha sido transformado por la gracia de Dios y que Dios le ha corregido todos sus defectos, o le había corregido, escribe esta carta y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Se requiere mucha humildad para ser corregido. Y se requiere de un hombre humilde para esta tarea. Tito lo era.
En ese versículo yo veo humildad en Tito. No creo que Tito le haya molestado leer ese versículo. Tito era un hombre que conocía las escrituras. Tito tenía años en el ministerio. Pero Tito era un hombre obediente y sumiso. Pablo le dice, te dejé. Por esta causa, vean la manera del verbo, te dejé en Creta. Para que corrigieses lo deficiente. Así como yo te mandé, le dice. Dígale hoy esas palabras usted a alguien. Dígaselo en esos términos a alguien. Con el cariño que les tengo a todos ustedes. No son tan bien recibidas por el tono, por la manera, ¿por qué no uso otra palabra? Si acaso es que él es mi jefe, pues. Le dice a Tito, te dejé, le dice, y te mandé, le dice. Y este hombre humilde toma la tarea. Y Pablo, que ya había estado en Creta y lo había dejado ahí, conocía de alguna manera ciertas deficiencias en la iglesia de Creta. Hoy vamos a dar un recorrido rápido por al menos identificando al menos 8 de las deficiencias de esas iglesias de las ciudades de Creta que están ahí. Lógicamente, esas deficiencias son de la iglesia y aplican a las personas que conformaban esa iglesia. Es posible porque realmente al ver estas deficiencias y ver la iglesia de hoy, muchas iglesias están o estamos con algunas o todas de estas deficiencias. Y es necesario corregirlas. Así que vamos a verlas. Además de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio con amor, pero con sinceridad, de poder identificar de manera generalizada al menos, voy a identificar al menos 3 cosas que son muy deficientes en la iglesia de nuestra época. De manera generalizada, no estoy diciendo que sean de aquí de Berea. Nosotros también, hermanos, no somos una iglesia perfecta. Es que no existe una iglesia perfecta. Porque está formada por impíos redimidos, por pecadores arrepentidos, por personas que están siendo santificadas o siendo corregidas. Filipenses 1:6, Pablo lo dijo claro, el que comenzó en vosotros la buena obra, es una promesa perfecta, bella, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay iglesias perfectas, porque no hay personas perfectas. Como dijo el doctor Dustin Beck, no hay personas perfectas, solo hay un Salvador perfecto. Ahora, el pastor McDever ha creado un concepto que es muy apropiado. Dice, no iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables, que tengan buena salud. Y él habla de las marcas de una iglesia para lo que él considera una iglesia saludable. Si ustedes leen lo que dice ahí en la entrada, ¿cuál es nuestra visión? Nosotros queremos ser una iglesia ejemplo en varios elementos. Tal vez no lo seamos hoy, pero es lo que deseamos. Y para eso tenemos que ir corrigiendo lo deficiente. Y lo primero que se puede notar de las deficiencias de las iglesias de Creta está siempre en el versículo 5. Era una iglesia pésimamente organizada.
La iglesia debe estar bien organizada, bíblicamente organizada. Y dice aquí, para que corrigiese y establecieseis ancianos. Ese ancianos, en Tito se usa la palabra ancianos con dos connotaciones. Esta que está usando aquí es en un sentido de un anciano o como un pastor o un obispo. Cuando ustedes vean en la Biblia referirse a anciano como alguien que da consejo, cuida el rebaño, o un obispo o un pastor, los tres términos se están refiriendo a la misma, al mismo oficio de pastor. Entonces, lo primero es que las iglesias tenían cierto desorden en su organización. Y vean que no dice para que establecieses, usa la palabra está en plural, ancianos, sí, eran muchas iglesias, pero también aplica a ancianos en una iglesia. Un modelo bíblico de la organización de la iglesia es que haya más de un anciano o más de un pastor o más de un obispo. Pero no solo por tener el entendimiento bíblico es que la iglesia va a poner pastores, porque también hay calificaciones para hacerlo. Pues tenemos que como iglesia orar si es la voluntad de Dios, ya sea que se levanten hombres con el llamado pastoral o que vengan hombres con el llamado pastoral para recibirles con un fuerte abrazo y empezar a trabajar juntos. Entonces, un problema de las iglesias es que no estaban bien organizados. Y se le estaba dando, porque miren hermanos, siempre hay liderazgo en cualquier grupo, en cualquier congregación. Siempre lo hay. Es una palabra que a muchos les incomoda, pero no si no la tomamos con soberbia, con orgullo, sino en el entendimiento del que dirige. Siempre hay. Siempre va a haber alguien que tome liderazgo. Pero a veces ese liderazgo es deficiente. Entonces la organización de la iglesia no solo es que tenga nominalmente a personas, a pastores. Otra cosa que era necesaria corregir, ahí está en el versículo 6, es que ese liderazgo tuviera ciertas calificaciones, descrito en una palabra irreprensible y desglosado en los siguientes versículos. Las iglesias de Creta, alguien estaba agarrando el liderazgo, pero no eran ancianos que habían sido instituidos o llamados o certificados en su vida y ministerio, establecidos. Y en segundo lugar es que quienes habían agarrado el liderazgo eran personas que no estaban calificadas. Defectuoso en la iglesia de Creta y ciertamente también en nuestros días. Otro problema que había en la iglesia de Creta, en las iglesias de Creta, otra deficiencia la encontramos en el versículo 1:16. En una palabra un poco incómoda de pronunciarla y decirla, pero muy real, había hipocresía en la iglesia. Había muchos hipócritas y eso era una deficiencia en la iglesia. Ahí no dice hipócritas, pastor. Bueno, léalo. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Creo que hipócritas más bien es mejor que le digan abominables. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Y un problema que había en la iglesia de Creta, que había hipocresía. Claro, ¿cómo no iba a haber si los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos? Lo que dice el versículo 10. Porque la hipocresía es hermana gemela de la mentira. No se pueden separar. Entonces,
Otro defecto era la hipocresía, algo que debía corregirse. Y debían de llamar a aquel que estaba actuando de una manera hipócrita, decirle, hemos descubierto que no es sincero esto y necesitamos en el nombre del Señor, ten encarecidamente, te rogamos, arrepiéntete de corazón. Además de eso, tenían otra deficiencia. Voy muy rápido, hermanos, pero para que las veamos todas. Tenían un problema con su doctrina. Hermanos, y cada vez que vamos viendo, a veces pareciera que es una radiografía de la iglesia de hoy, pero no, hermanos. Estos eran deficiencias de la iglesia de Creta, ahora sí muy aplicables a nuestros días. La doctrina, hermanos, que se enseñaba no tenía ni pies ni cabeza. De tal manera que en el versículo 10, 11, Pablo dice, de estos contumaces, dice, habladores de vanidades, versículo 10, 1, 10, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. Porque lo que estaban enseñando, en vez de ser de edificación para la iglesia y una sustancia fiel para la iglesia, estaba siendo dañino. Entonces la iglesia tenía que corregir eso y llevar su doctrina a una sana doctrina. No es otra más que la doctrina basada en la fidelidad a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque muchos usan la Biblia, hermano, pero no la están interpretando con fidelidad. Y están llevando a mucha gente a la mentira. En nuestros días estamos llenos de ello. Otro defecto que había en la iglesia lo encontramos en el capítulo 2, del 2 en adelante, casi hasta el versículo 10. Es que se estaba dando un mal testimonio. Y había que corregir muchas conductas erradas. Y por eso le dice, dile a los ancianos, y este anciano del 2 se refiere a las personas mayores. Dile a los ancianos esto, dile a las ancianas esto, dile a las ancianas que le enseñen a las jóvenes esto. A los jóvenes enséñale y ponte como ejemplo, porque estaba en su conducta, era un desorden. No había una vida piadosa, esa que se menciona, esa vida de piedad que se menciona en el versículo 1:1. Había ese defecto, esa deficiencia estaba ahí. Había otro problema. Pablo le da ánimo con esto a Tito, ahí en el versículo 2:15, cuando le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué era necesario decirle eso a Tito? Claro que la gente menosprecia cuando uno está corrigiendo. Claro que sí. Y le dicen, ¿vos quién sos? En 2 ocasiones he escuchado esas palabras. La iglesia tiene que tener cuidado de cómo va a reaccionar ante la corrección. Y tener cuidado porque sea quien sea que les corrija, no le menosprecie. Si lo está haciendo con amor, para el beneficio de su alma, reciba la corrección. La tarea que Pablo encomendó, que Dios encomendó a Tito a través del apostolado de Pablo no era fácil, hermano. Te dejo aquí para que bautices a todos esos nuevos creyentes y les dejo un discipulado. Y le enseñe a llevarme un coro y le enseñe a cantar.
No, hermano. Lo dejó para corregir lo deficiente. Pregúntenle a un doctor si para corregir lo deficiente siempre no hay ningún dolor. Un hueso deficiente, algo dislocado, si no va a doler. Pero hay que hacerlo, hermano. Otro defecto que tenían, había que entenderlo bien esto. Pero al parecer algo estaba pasando, porque nuestra fe, hermanos, nunca está 100% compaginada con el mundo o con las ideologías o con los gobiernos, independientemente del gobierno que sea. Entonces Pablo le dice en el capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Algo estaba pasando en ese sentido. Había un problema de sometimiento fuerte ahí en esa iglesia. No es primera vez que lo menciona en 3:1, pero le dice que se sujeten a los gobernantes de autoridad. A Timoteo le dice que ore por los gobernantes también. Y si vemos históricamente los gobernantes que tuvo la iglesia primitiva, hermanos, fueron los peores. Esos emperadores romanos sí eran malos, pero él le dice que se sometan, siempre y cuando no nos lleven a quebrantar nuestra fe. Y otro problema que tenían, hermanos, está en capítulo 3, lo podemos ver en diferentes lugares, es que estaban viendo o no estaban actuando piadosamente con buenas obras. Su vida, que decían ser creyentes, no les estaba impulsando a obras de piedad, a una vida de santidad, a buenas obras, por un mal entendimiento del evangelio. Dios es maravilloso, lo vimos desde un inicio, hermano. Si eso quiere decir que corrigiese a los deficientes, ya vimos que es la gracia, si Dios toma lo deficiente a nosotros. Pero la gracia de Dios nunca se puede sobrevalorar. Jamás usted va a poder sobrevalorar la gracia, porque es algo tan grande que no llegamos a sus límites. Pero sí algunos han trabajado en contaminar el mensaje de la gracia. Y han pensado que por ser salvos ya no importa la obediencia, no importan las buenas obras y no importa la vida piadosa. No se engañen, hermano. Este es un libro que nos demuestra lo contrario. Tito insiste en eso. Otro defecto que al parecer había ahí es que la iglesia no sabía qué hacer en algunas circunstancias. Es posible que hayan sido timoratos. Entonces Pablo le escribe a Tito en el 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pero a veces en las iglesias les da tanto temor poner en una disciplina espiritual a alguien, amonestarlo. Si no hace caso, llamar a testigo, es una temblazón que les agarra. Y si no hace caso, traer el caso a la iglesia. Y desde aquí, hermano, decir el pecado de alguien. Eso lo enseña la Biblia. No es el tema de hoy, pero la Biblia lo enseña. Si llega a que uno no le ve. Porque el pecado debe seguir, según el proceso de disciplina, cada vez que la persona no se arrepiente y no corrige,
El pecado, dice la Sagrada Escritura, se tiene que ir haciendo más público. Testigos y después la asamblea, la iglesia. Y al que cause divisiones, que es un pecado flagrante contra la iglesia, amonéstalo, sí, porque pues, puede ser impulsos pecaminosos que lo hagan hacer algo, pero puede corregir. Pero dice, al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, desecha. Y no hallaban qué hacer y seguramente ahí los tenían. Bueno, hemos visto rápidamente 8. Hemos identificado 8 deficiencias que se logran ver en este libro. Y muchas de ellas con una aplicación casi directa a la iglesia de nuestros días. Yo quiero, hay mucho más que podríamos decir, pero yo quiero ahora hacer el ejercicio y traer 3. Que creo que hay mucha evidencia escritural y también en lo que vemos en las iglesias de deficiencias del día de hoy. Aunque no me gustaría repetir las que están aquí, la primera sí la voy a repetir. Es el liderazgo. Es tan importante que lo tengo que volver a decir. El liderazgo de las iglesias, hermanos, es deficiente también. Y yo no lo estoy diciendo con ninguna pretensión. Por la gracia de Dios. Pero hay iglesias, personas que están en un púlpito que durante la semana ni han leído su Biblia, hermano. Eso es una realidad. Hay personas que están llevando la palabra que no la conocen. Y que no tienen una vida irreprensible. Y las iglesias, el liderazgo está tan mal organizado que si un pastor muere o es rechazado por algún pecado de la iglesia queda a la deriva. ¿Por qué? Porque no siguen el modelo bíblico de donde haya más de un anciano, más de un pastor. En Berea creemos. Ese es un deseo, hermano mío, ferviente, es una oración. Que Dios levante o traiga. Y empezar a hablar este tema con esa persona. Y empezar a ver si reúne las calificaciones y apoyarnos a ambos para estar en esas, porque una vez tener las calificaciones y sostenerse en ellas. Y luego traerlo a la iglesia y que la iglesia lo evalúe. Entonces, cada vez que un pastor o fallece o se va por lo que sea, porque va a otra iglesia o le salió otra cosa, otro trabajo, otra ciudad, qué sé yo, o porque es desechado por algún pecado, es un problema para la iglesia. Y como no hay gente que realmente tenga el llamado de Dios, sino que solamente quieren el título de pastor, las iglesias, hermanos, a veces tienen que agarrar lo que hay. Ese es algo crítico y tengo muchos amigos pastores, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de una generalidad. Tengo muy buenas relaciones con muchos que yo respeto, admiro. Pero de manera general, esa es una deficiencia de la iglesia de nuestros días. 2, segunda deficiencia que vino a ser muy notoria durante el tiempo de pandemia. Es una desvalorización del culto por parte de los que se dicen creyentes. Una desvalorización del culto. Pero si uno ve el Nuevo Testamento, hermano, el primer día de la semana para la iglesia es un evento
importantísimo. El más importante de la semana. Para iniciar la semana. Pero hay una desvalorización por el culto. Al final del día, hermanos, ese es el motivo. Hay razones entendibles por lo que la gente no es, alguna gente no está aquí. Y es ver a la consistencia de las personas. Y verle domingo a domingo, pues puede ser que alguno de ustedes no pueda estar un domingo por alguna razón, yo mismo. Pero me estoy refiriendo no a una inasistencia aislada, sino a la consistencia. Porque no valoran el culto, hermano. Si tengo más sueño, me quedo durmiendo. ¿Y qué? No lo valora la iglesia de hoy. Fue algo que nosotros discutíamos, y lo vuelvo a mencionar, a finales del año pasado. Y cómo irle enseñando a esta iglesia que valore el domingo en la mañana, que valore el culto. No, cancelemos todo, enseñémosles que el culto no lo podemos dejar botado. Y hoy la iglesia ha vuelto, gloria al Señor por ello. Y aprovecho para decirles a ustedes que están aquí hoy, no desvaloricen el culto del domingo. Porque para Dios es importante, por eso Él lo dice en Hebreo, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. El domingo es el día del Señor. He platicado con muchos pastores y muchos hemos compartido el mismo problema. ¿Cuánta gente dejó de ir a la iglesia? Desvalorizó el culto y valorizó las redes sociales. Ahora mi pastor es John MacArthur, porque lo veo en línea. Ahora mi pastor es Miguel Núñez, porque lo veo en línea. O Sugel Michelén, u otros. Tienen pastores en Estados Unidos, en España, que hay excelentes predicadores y yo me tomo el tiempo a veces de escucharlos durante la semana. Que también soy muy edificado, eso no lo voy a negar. Pero Dios, en su palabra, mandó congregarnos, reunirnos. No les prometo los mensajes de John MacArthur, ni de Miguel Núñez, de Sugel Michelén, ni de mí, ni de otros que vengan aquí. Pero sí a Dios vivo entre nosotros. La presencia del Dios Todopoderoso. Y la iglesia debe de valorizar y poner el culto en lo valioso que es. Y que tengamos una fiesta, hermanos. Las organizaciones para eclesiásticas, pastores, iglesias, estaban llenos de júbilo, creo que fue el jueves. Sigo a muchos de ellos en Twitter y había una gran celebración, y yo también lo celebro, por lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en quitar ese derecho. Y automáticamente se han cerrado muchas clínicas abortivas. Hay ya, el día de hoy, hay estados que no hay ninguna operando. Pero yo decía en mi corazón, porque estaba meditando en esto que les estoy diciendo, pero nuestra celebración realmente es el domingo. Y lo hacemos semana a semana. No es un culto más, es el culto de esta semana. Eso como segundo, haciendo este ejercicio, hermanos. No quisiera extenderme mucho, por eso solo 3. Y la tercera es un nivel muy bajo de discernimiento en la iglesia de hoy. Es un nivel muy bajo de discernimiento para poder, es como que alguien no tenga olfato, hermano. Se va a comer una comida, está mala, pero el olfato no lo identifica y se la come.
Y la iglesia tiene un olfato tan vulnerable a lo malo que no se da cuenta. Y como tiene un olfato, un discernimiento tan bajo, se deja borbandear por mala doctrina, por hombres que no son irreprensibles, por hombres hipócritas, por tantas cosas, y a querer llevar un cristianismo tan a su manera, porque hay un bajo discernimiento. Hay una enfermedad, no me sé el nombre, que las personas no sienten dolor. Y a los niños que se les detecta esta enfermedad, se les da su pronóstico es que van a vivir muy poco tiempo. O que se quiebran un hueso, ellos no sienten dolor. No sienten dolor. Se queman, no sienten dolor. Entonces, mueren. Porque su vida no les importa si se golpean, si van, y mueren. El umbral de dolor de la iglesia se ha perdido. Y no logra identificar lo que le está causando dolor, lo que le está dañando. Hay un nivel tan bajo, pero es necesario corregir. Todo lo que hemos dicho y las tres cosas que hemos adicionado como un ejercicio, es necesario corregirlo. Y para eso no solo se necesita de la humildad de quienes lo harán, porque corregir sin humildad y sin amor, no, hermano, no es la manera de hacerlo. Hay que corregir con amor y hay que recibir la corrección con amor y con humildad. Debemos de tomar de buena manera. ¿Alguien alguna vez lo ha llamado para corregirlo? Le ha dicho qué le pasa, qué le está pasando. O vaya, en lo que hemos dicho, ¿y por qué no está viniendo a la iglesia? Para no irnos a cosas muy delicadas. ¿Cómo reacciona usted? ¿Se pone a la defensiva? ¿Está listo para contraatacar? ¿O lo toma con humildad? Tómenlo con humildad. Es necesario corregir lo deficiente. Y mientras estudiemos esta epístola, algunas veces vamos a sentir, hermano, el dedo en la llaga. Recibámoslo con humildad. Y bueno, se requiere eso. Y todo inicia en el liderazgo. Ahí inicia todo. Porque si el liderazgo está claro, es gente irreprensible, es gente que se conserva en ese estado. Es gente que no es hipócrita, es gente que está creciendo en la sana doctrina, es gente que corrige, es gente que sabe quién le ha encomendado y no le importan los menosprecios. Es gente que no ve un color político para decirle a la gente las cosas. La iglesia va a florecer y no va a ser como la iglesia de Creta, sino tal vez como la de Tesalónica. Hermano, si usted lee Apocalipsis, los primeros capítulos, a mí me da un pesar cuando leo la iglesia de Éfeso. Es un dolor que me da en mi alma, que perdieron a su primer amor. A todas les dice algo excepto una. Les dice su deficiencia. Pero Éfeso me da una tristeza, porque en Éfeso predicó Pablo. Estuvo Aquila y Priscila. Predicó Apolos. Predicó Timoteo.
Y en sus últimos años de tanto en tanto tuvieron al apóstol Juan. Y perdieron su primer amor. Triste. Yo no quisiera que en medio de nosotros se vaya levantando alguna deficiencia que no la logremos visualizar y corregir. No tenemos el tiempo de llamarles entre semana uno a uno a una oficina y hablar de temas pastorales. Pero sí, hermanos, tenemos que orar por ustedes. Y cuando nos enteremos que algo no está bien, tengan la seguridad que vamos a ir a hablar con ustedes, a corregirlo, porque tenemos un Dios que corrige las deficiencias. Es especialista en ello. Si usted vino a Cristo, usted no es el mismo cuando vino a Cristo, usted no es la misma. Dios le ha corregido. Usted no puede decir que es creyente, que es cristiano y que realmente se ha arrepentido si sigue viviendo en la misma mundanalidad. Entonces no lo es. Entonces tiene que venir al arrepentimiento en fe para dejar que Dios lo tome y corrija lo deficiente que hay en su alma. Vamos a dejarlo aquí y a continuar el próximo domingo. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Qué bueno es saber que tú corriges lo deficiente y no lo desechas, sino que nos has escogido para tu gloria. Qué bueno es saber, Señor, que tú te preocupas por tu iglesia deficiente, cuando es deficiente en algunas cosas. Y así como lo hiciste con la iglesia de Creta, dejando a Tito, te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para identificar nuestras deficiencias como iglesia, como creyentes, como ministros, y que nos corrijas, Señor. Queremos ser dóciles a tu palabra. Queremos ser dóciles a tu corrección. Quita la soberbia de entre nosotros. Quita la altivez de espíritu. Quita, Padre Santo, el orgullo, para que con humildad podamos ser corregidos por ti en amor. Y haz que esta iglesia, Padre, florezca en santidad, florezca en amor, florezca en doctrina, florezca en un liderazgo irreprensible, florezca, Padre, en vidas íntegras y genuinas, en buenas obras, en amor fraterno y en disciplina cuando se requiera. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Van a pasar.